Nunca pensé que iba a escribir algo así, pero ya no puedo seguir tragándome esto sola. Tengo 24 años, soy maquilladora freelance en Medellín y hasta hace unos meses sentía que por fin mi vida estaba tomando forma. Siempre me gustó maquillar desde el colegio. Empecé practicando con mis primas, luego con amigas de la universidad, y poco a poco me fui metiendo en el mundo de eventos, sesiones de fotos y lanzamientos de marca. No era famosa ni nada, pero me estaba yendo bien. Tenía clientes fijos, me llamaban seguido y por primera vez sentía que no dependía de nadie. Decidí contar esto ahora porque hace poco vi algo en redes que me revolvió el estómago. Fue como si me devolvieran a ese momento en el que todo empezó a sentirse raro. Y me di cuenta de que me quedé callada demasiado tiempo. Sé que suena exagerado, pero hay cosas que una guarda por miedo, por vergüenza o porque no quiere aceptar que fue parte de algo turbio. Yo fui parte, aunque al principio no lo sabía. Todo comenzó cuando me contactó una influencer bastante conocida de la ciudad. No voy a decir su nombre, pero tiene cientos de miles de seguidores. Yo la seguía desde antes. Para mí era inalcanzable, de esas chicas que parecen tener la vida perfecta, viajes, ropa de marca, relaciones de película, historias llorando frente a la cámara hablando de amor propio. Cuando me escribió para maquillarla para un evento, casi no me lo creía. Pensé que era una broma. La primera vez que trabajé con ella fue en un lanzamiento de una tienda. Llegué nerviosa, con mis brochas limpias y las manos sudando. Ella fue amable, incluso cercana. Me dijo que le gustaba mi trabajo, que tenía buena mano. Yo me sentí validada de una manera que no sabía que necesitaba. Después de ese evento, empezó a llamarme más seguido. Sesiones de fotos, cumpleaños, grabaciones. Me pagaba bien y siempre a tiempo. Para alguien como yo que vive al día, eso era oro. Poco a poco empecé a entrar más en su rutina. Iba a su apartamento, conocía a su equipo, a sus amigas, a su novio. Me invitaba a quedarme después de maquillarla para tomarnos algo o hablar. Yo me sentía importante, como si estuviera subiendo un escalón invisible en ese mundo de redes que siempre vi desde afuera. Sé que suena superficial, pero para mí era un logro. Sentía que si ella confiaba en mí, otras puertas se iban a abrir. Al principio todo era normal. O al menos eso creía. Ella hablaba mucho de su relación. A veces se quejaba de su novio, decía que discutían, que él era celoso. Yo escuchaba mientras le difuminaba el corrector o le marcaba el contorno. Me contaba cosas íntimas y yo asentía sin saber muy bien qué decir. No éramos amigas, pero tampoco éramos solo cliente y maquilladora. Había una línea que se empezó a borrar y yo no me di cuenta. Recuerdo que una vez me dijo que odiaba que la gente pensara que su vida era perfecta. Que nadie veía lo que sufría detrás de cámaras. En ese momento sentí empatía. Pensé que debía ser agotador mantener una imagen todo el tiempo. Yo veía sus historias llorando, sus publicaciones hablando de decepciones amorosas, y pensaba que era valiente por mostrarse vulnerable. Me daba ternura, incluso. Si soy honesta, también había algo en mí que se sentía atraído por ese caos controlado. Yo siempre he sido más reservada, más tranquila. Verla vivir todo tan intensamente me parecía fascinante. Era como estar cerca de una fogata, sabes que puede quemarte, pero igual te quedas mirando. Nunca imaginé que aceptar ese primer trabajo iba a meterme en algo que todavía hoy me cuesta procesar. En ese momento yo solo veía oportunidades. Más clientes, más visibilidad, más estabilidad. No veía las grietas. O tal vez sí, pero las ignoraba porque me convenía. Y todo siguió así, perfecto en apariencia, hasta el día en que me pidió que le cubriera algo que no encajaba con la historia que yo creía estar viendo. Ese día llegué a su apartamento como siempre, con mi maletín lleno y la cabeza en modo automático. Ella tenía una grabación importante en la tarde, una de esas historias sinceras que después se vuelven virales. Apenas abrió la puerta supe que algo no estaba bien. No fue algo concreto, fue más bien una sensación. La vi distinta, con el cabello recogido rápido y sin ese entusiasmo que normalmente tenía cuando sabía que iba a grabar. Me senté frente a ella, acomodé las luces y cuando levantó el mentón para que le pusiera la base lo vi. Tenía un moretón en el cuello, justo debajo de la mandíbula. No era pequeño. Era de esos que no se disimulan fácil, morado con bordes amarillentos.
Me quedé congelada un segundo. Intenté actuar normal, pero creo que mi cara me delató porque ella se tocó el cuello enseguida y dijo, casi riéndose, que había sido un accidente. Me pegué con la puerta del closet, soy torpe, me dijo. Yo asentí. ¿Qué más iba a hacer? Tomé el corrector más denso que tenía y empecé a trabajar. Mientras difuminaba, sentía algo raro en el pecho. No era mi lugar preguntar, me repetía eso. No somos amigas, me decía. Pero el moretón no tenía forma de golpe contra puerta. No sé cómo explicarlo, pero no encajaba. Ella empezó a hablar, como si necesitara llenar el silencio. Me contó que había discutido con su novio la noche anterior, que él estaba muy celoso por unos mensajes. Lo decía con una mezcla de rabia y tristeza que parecía ensayada. Yo escuchaba y asentía, pero mi cabeza iba por otro lado. Pensaba en la puerta del closet. Pensaba en lo fácil que había soltado la explicación. Esa fue la primera vez. Después vinieron más. Al principio pasaban semanas sin nada, y yo casi olvidaba el tema. Pero luego aparecía otro moretón. A veces en el brazo, a veces en el cuello otra vez. Siempre había una historia distinta, que se había tropezado, que el gato la había arañado, que había sido en el gimnasio. Yo hacía mi trabajo y trataba de no pensar demasiado. Sé que suena mal, pero también pensaba en que si empezaba a cuestionarla podía perderla como clienta. Y perderla significaba perder estabilidad. Lo que más me inquietaba no era solo el golpe en sí, sino el cambio en su actitud esos días. Se volvía más intensa frente a la cámara. Lloraba más fácil. Sus historias eran más dramáticas. Hablaba de relaciones tóxicas, de amor que duele, de señales que una no quiere ver. Y yo estaba ahí, maquillándola para que cada lágrima se viera perfecta bajo la luz. A veces, mientras le sellaba el maquillaje, me miraba fijo por el espejo y me decía cosas como «nadie sabe lo que vivo en realidad». Yo no sabía qué responder. Me limitaba a decir que todo iba a estar bien. Pero por dentro algo no cuadraba. Porque cuando terminábamos de grabar y apagaba el celular, su expresión cambiaba casi de inmediato. Era como si se sacara una máscara invisible. Una tarde escuché que gritaba por teléfono en la habitación mientras yo limpiaba mis brochas en la sala. No entendía todo, solo frases sueltas. No me hagas quedar como loca, ya hablamos de esto, no es el momento. Cuando salió, tenía los ojos rojos. Me dijo que era su mamá, que estaban pasando por un problema familiar. Yo asentí otra vez. Me estaba volviendo experta en asentir. Empecé a notar que su novio casi no estaba cuando yo iba. Y cuando coincidían, el ambiente se volvía espeso. Él casi no hablaba, ella estaba más tensa. Yo me sentía incómoda, como si estuviera invadiendo algo que no debía ver. Pero nadie me decía nada. Todo seguía aparentemente normal. Hubo un día que me pidió que me quedara después de maquillarla porque quería grabar algo más tarde. Mientras esperábamos, se puso a revisar comentarios en sus redes. Leía en voz alta los mensajes de apoyo, la gente diciéndole que era fuerte, que merecía algo mejor. Yo veía cómo sonreía, pero no era una sonrisa feliz. Era otra cosa. Una especie de satisfacción rara que no supe interpretar. Sé que debía haber puesto límites, mantenerme al margen. Pero cada vez estaba más metida en su rutina, en su círculo, en sus secretos a medias. Y aunque algo dentro de mí empezaba a susurrar que eso no era normal, yo seguía convenciéndome de que solo estaba exagerando. Hasta que un día el moretón no fue lo que más me preocupó, sino la forma en que me pidió que lo cubriera, mirándome como si yo ya supiera algo que en realidad todavía no entendía. Esa mirada me dejó inquieta todo el día. No fue solo que me pidiera cubrir el moretón, fue como lo hizo. Me sostuvo la mirada por el espejo y me dijo en voz baja, haz que se vea peor si puedes, pero que parezca real. Yo me quedé helada. Le pregunté qué quería decir y soltó una risa nerviosa, como si yo fuera lenta. O sea, que no lo borres del todo, que se note un poco. ¿Tú sabes? No, yo no sabía. Sentí un calor raro en la cara. Siempre me había pedido lo contrario, que lo ocultara perfectamente. Esa vez quería que se notara. No pregunté nada más. Me limité a trabajar, pero mis manos ya no estaban firmes.
Mientras difuminaba sombras alrededor del moretón para marcarlo mejor, me repetía que seguro tenía una estrategia de contenido, que eso era cosa suya, que yo solo maquillaba. Pero algo empezó a romperse ahí. Ese día grabó un vídeo llorando. Yo estaba sentada en el sofá, fingiendo que revisaba mi celular, mientras ella hablaba de relaciones dañinas y de cómo a veces una se queda donde no debería. Se tocaba el cuello frente a la cámara, dejaba que el moretón se viera apenas. La gente empezó a comentar en tiempo real. Yo escuchaba las notificaciones explotando y sentía un nudo en el estómago. Cuando terminó, apagó la cámara y me miró. No estaba llorando de verdad. Tenía los ojos húmedos, sí, pero su respiración era normal. Me preguntó cómo se veía. Le dije que convincente. Y en ese momento me odié un poco por usar esa palabra. Esa noche no pude dormir. Empecé a repasar todo en mi cabeza. Los golpes, las historias distintas, las discusiones que escuché detrás de la puerta. Empecé a preguntarme si yo estaba exagerando o si de verdad había algo que no cuadraba. Abrí sus redes y me puse a leer comentarios antiguos. Me di cuenta de que cada vez que aparecía con un moretón, sus números subían. Más vistas, más seguidores, más marcas comentando que la apoyaban. No quería pensar mal. Me decía que era horrible dudar de alguien que si realmente estaba viviendo violencia, necesitaba apoyo. Y ahí me entraba culpa. ¿Y si estaba siendo maltratada? ¿Y si yo estaba siendo fría por sospechar? Pero entonces recordaba esa frase, haz que se vea peor. Empecé a notar más cosas. Cuando estaba con su novio frente a mí, no veía miedo en ella. Veía tensión, sí, discusiones incómodas, pero no miedo. Y él, aunque se veía molesto a veces, no tenía esa actitud agresiva que yo imaginaba. Incluso una vez lo vi intentar abrazarla después de una pelea y ella se apartó con fastidio, como si estuviera actuando. Un día llegué sin avisar porque necesitaba que me firmara un comprobante para un pago. Toqué varias veces y nadie abrió. Estaba a punto de irme cuando escuché risas adentro. Risas. No gritos, no discusión. Risas. Me fui sintiéndome tonta por haber ido sin avisar, pero con una sensación extraña pegada al pecho. Desde entonces empecé a observar más de lo que hablaba. Me quedaba callada, miraba detalles. Una vez vi un pequeño moretón en su antebrazo que el día anterior no estaba. No había habido evento, ni gimnasio, ni nada. Al día siguiente subió historias hablando de una discusión fuerte con su novio. Yo ya no sabía qué pensar. Me volví paranoica, o al menos eso sentía. Analizaba cada gesto, cada palabra. Me preguntaba si estaba siendo usada para algo más que maquillaje. Empecé a sentir ansiedad antes de ir a su apartamento. Ya no era emoción ni orgullo, era una presión constante en el pecho. Lo peor es que nadie más parecía notar nada raro. Sus amigas la defendían en comentarios, las marcas le enviaban regalos para animarla. Yo estaba en medio, viendo cosas que no entendía del todo pero que ya no podía ignorar. Y todo explotó el día que por una simple distracción, tomé su teléfono para poner música mientras ella se bañaba, sin imaginar que lo que iba a ver en esa pantalla iba a cambiar por completo la forma en que entendía todo. Tomé su teléfono solo para poner música. Ni siquiera fue con intención de revisar nada. Estábamos en su apartamento, ella se estaba bañando porque íbamos tarde para una sesión y me gritó desde el baño que pusiera la playlist de siempre. Yo ya sabía la contraseña porque 1000 veces me había pedido que respondiera mensajes mientras ella grababa. Nunca me dio curiosidad mirar más de lo necesario. Hasta ese día. Abrí Spotify, pero entró una notificación de WhatsApp justo cuando desbloqueé la pantalla. No sé por qué miré. Tal vez porque ya venía cargando demasiadas dudas. Era un chat fijado arriba, con el nombre de una amiga suya. La vista previa decía, acuérdate de no marcarte tan fuerte esta vez. Sentí que algo me atravesó el pecho. Sé que debí cerrar ahí. Sé que invadir el chat estuvo mal. Pero mis manos se movieron solas. Abrí la conversación. Leí esa frase una y otra vez. No marcarte tan fuerte esta vez que luego se ve muy obvio. Subí un poco más. Mensajes de voz transcritos. Risas. El vídeo pasado funcionó demasiado.
La gente se lo comió entero. Si lloras y muestras el cuello otra vez, explota. Me empezó a zumbar la cabeza. Seguí leyendo como si no pudiera parar. Ella escribía cosas como, voy a decir que fue una pelea fuerte. Él ni se imagina el alcance que está teniendo esto. Con esto cierro la campaña con la marca de Skincare, necesitan empatía. Me temblaban los dedos. Sentí que el estómago se me volteaba. Había un mensaje que me dejó sin aire, me hice el moretón con la hebilla del cinturón, pero creo que esta vez me pasé. Y la amiga respondió con un emoji riéndose y un pero quedó perfecto, dramático. Me quedé helada. Literalmente sentí frío en las manos. Todo lo que había intentado justificar en mi cabeza se me vino encima de golpe. No era una sospecha exagerada. No era paranoia mía. Ella misma se estaba provocando los golpes. Planeándolo. Midiendo el impacto. Pensé en su novio. Pensé en los vídeos llorando. Pensé en la gente escribiéndole mensajes de apoyo, en marcas enviándole flores, en seguidores insultándolo sin pruebas. Y yo había estado maquillando esos moretones. Difuminándolos para que se vieran reales. Sentí una mezcla horrible de rabia y culpa. Rabia porque me había usado. Culpa porque, sin saberlo, había sido parte. Me apoyé en la mesa porque sentí que me mareaba. Mi primera reacción fue cerrar todo y dejar el teléfono exactamente donde estaba, como si así pudiera desver lo que acababa de leer. Escuché el agua de la ducha cerrarse y entré en pánico. Me limpié las manos en el pantalón porque estaban sudadas. Intenté respirar normal. Intenté borrar la expresión de mi cara. Cuando salió del baño, envuelta en la toalla, me sonrió como siempre y me preguntó qué música había puesto. La miré y sentí que estaba viendo a otra persona. O tal vez siempre fue esa y yo no quise verla. Mientras la maquillaba, mi cabeza no paraba. Recordaba cada golpe, cada historia distinta, cada lágrima frente a la cámara. Todo encajaba ahora, pero de la peor forma posible. Ella hablaba como si nada, contándome que esa noche pensaba subir un comunicado fuerte. Yo apenas podía sostenerle la mirada. Hubo un momento en que me dijo, tú sí sabes lo que es ver la verdad detrás del maquillaje, ¿cierto? Lo dijo riéndose, pero a mí me sonó a advertencia. No sé si sabía que yo había leído algo. No sé si fue coincidencia. Solo sé que sentí un miedo raro, como si estuviera parada en medio de algo mucho más grande de lo que entendía. Terminé el maquillaje en silencio. Ella se grabó otro vídeo, esta vez más intenso que los anteriores. Yo veía cómo tocaba suavemente el moretón que ella misma se había hecho y hablaba de romper el ciclo. Y la gente en tiempo real, reaccionando con corazones rotos. Esa noche me fui a mi casa con un peso que no sabía cómo cargar. Tenía pruebas en la cabeza, frases grabadas palabra por palabra. Y por primera vez no era solo incomodidad o sospecha. Era certeza. Lo que no sabía todavía era qué iba a hacer con esa verdad que me estaba quemando por dentro. Esa noche no dormí. Me acosté y cada vez que cerraba los ojos veía las frases del chat como si estuvieran proyectadas en el techo. Me hice el moretón con la hebilla. La gente se lo comió entero. Sentía náuseas. Me levanté al baño 2 veces porque de verdad pensé que iba a vomitar. No podía respirar bien. Me dolía el pecho como si hubiera corrido kilómetros. Intenté convencerme de que tal vez había entendido mal, de que había un contexto que yo no conocía. Pero no. Yo había leído demasiado claro. No era ambigüedad. Era planificación. Era cálculo. Al día siguiente tenía que volver a su apartamento para prepararla para una entrevista. Cancelar significaba levantar sospechas. Ir significaba mirarla a la cara sabiendo todo. Fui. Todavía no sé si fue valentía o estupidez. Entré y me saludó como siempre con un abrazo rápido. Yo me quedé rígida. Ella empezó a hablar de las métricas del vídeo de la noche anterior, emocionada. Se disparó todo, me dijo. Nunca había tenido tanta interacción. Yo sentí que algo se rompía dentro de mí. La escuchaba hablar de números mientras yo solo pensaba en el cinturón. No aguanté mucho. Mientras le aplicaba base, me salió sin filtro. ¿Por qué haces eso?
Se hizo un silencio pesado. Ella me miró por el espejo, fingiendo no entender. ¿Hacer qué? Sentí que me ardía la cara. Me escuché a mí misma decirlo todo atropellado, sin orden. Que había visto los mensajes. Que sabía lo del moretón. Que no entendía cómo podía inventar algo así. Se giró de golpe en la silla. Por un segundo vi miedo en sus ojos, pero desapareció rápido. Lo reemplazó algo frío. Me dijo que había invadido su privacidad. Que cómo se me ocurría revisar su celular. Yo empecé a temblar. Tenía razón en eso, pero eso no borraba lo otro. Intenté explicarle que no fue con intención, que salió la notificación, que no pude evitar leer. Mi voz se quebró. Me di cuenta de que estaba a punto de llorar y eso me dio más rabia. Yo no era la que estaba mintiendo al mundo. ¿Por qué me sentía culpable? Ella se levantó y empezó a caminar por la sala, alterada. Me dijo que yo no entendía cómo funcionaba esto, que las redes eran un juego, que todo el mundo exageraba. Nadie sale herido, dijo. Esa frase me explotó en la cabeza. ¿Nadie? ¿Y su novio? ¿Y la gente que realmente vive violencia? Ahí me quebré. Lloré. Sin elegancia, sin maquillaje perfecto. Lloré de impotencia. Le dije que me estaba usando, que yo había estado cubriendo esos golpes creyendo otra cosa. Me escuché decirle que me sentía sucia, cómplice, manipulada. No sé de dónde saqué el valor para hablarle así, pero salió todo de golpe. Ella cambió el tono. Se acercó y me habló más suave, casi con lástima. Me dijo que exageraba, que yo también me beneficiaba de trabajar con ella, que gracias a su nombre yo había conseguido más clientas. Y eso me dolió porque era verdad en parte. Sentí que me estaba atrapando en algo moralmente gris. Como si mi crecimiento profesional me dejara sin derecho a reclamar. Me dijo que si yo decía algo, nadie me iba a creer. Que tenía pruebas de que yo maquillaba esos moretones. Que podían voltear la historia fácilmente. Sentí un frío recorrerme la espalda. No lo dijo gritando. Lo dijo calmada. Y eso fue peor. Por un segundo pensé en quedarme callada, en fingir que nada había pasado, en seguir trabajando y hacer como si no supiera. La idea me revolvió el estómago. No podía. Ya no podía mirar esos moretones igual. Agarré mis brochas sin terminar el maquillaje. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el maletín. Ella me dijo que estaba cometiendo un error, que estaba siendo dramática. Tal vez lo estaba siendo. No sé. Pero en ese momento lo único que sentía era que si me quedaba ahí iba a traicionarme a mí misma. Salí de su apartamento llorando sin despedirme bien. Bajé las escaleras porque no quería esperar el ascensor. Me senté en el carro y me quedé mirando el volante varios minutos. No sabía qué acababa de hacer. Solo sabía que ya nada iba a volver a ser como antes. Y mientras manejaba de regreso a mi casa, con los ojos hinchados y la cabeza hecha un caos, empecé a entender que lo que acababa de pasar no se iba a quedar entre ella y yo. Manejé sin saber muy bien cómo llegué a mi casa. Solo recuerdo que en un semáforo me di cuenta de que tenía las manos marcadas de tanto apretar el volante. Me encerré en mi apartamento y apagué el celular. No quería ver nada. No quería que me escribiera. No quería ver sus historias ni sus números explotando, ni su cara llorando frente a la cámara como si nada hubiera pasado. No sabía qué hacer después de eso. Había salido de ahí sintiéndome valiente, pero en cuanto cerré la puerta de mi casa me sentí pequeña. Me senté en el piso del cuarto, todavía con la ropa puesta, y me quedé mirando la pared. Pensaba en lo que me dijo, que podían voltear la historia, que yo maquillaba esos moretones. Tenía razón. Si alguien mostraba fotos o vídeos, ahí estaba yo con mis brochas, haciendo que se vieran más reales. Esa noche tampoco dormí. Cada vez que el celular vibraba me daba un salto el corazón. No lo abrí hasta la mañana siguiente. Tenía más de 20 mensajes suyos. Algunos eran largos, otros cortos. Al principio intentaba suavizarlo todo, diciendo que había reaccionado mal, que yo estaba confundida. Después el tono cambió. Me acusaba de traicionarla, de no valorar todo lo que había hecho por mí.
El último mensaje decía que necesitaba saber si podía confiar en que yo no iba a hablar. Me quedé mirando esa frase varios minutos. Si puedo confiar en que no vas a hablar. No era una disculpa. Era una advertencia disfrazada. Pasaron 2 días sin que saliera de mi casa más que para comprar algo rápido. Cancelé 2 trabajos diciendo que estaba enferma. No tenía energía para maquillar a nadie. Me miraba al espejo y veía ojeras profundas, la cara hinchada de tanto llorar. Me sentía agotada, pero al mismo tiempo mi cabeza no se apagaba. Revisé sus redes desde otra cuenta porque no quería que viera que la estaba mirando. Subió un comunicado diciendo que estaba atravesando momentos difíciles y que agradecía el apoyo. No mencionó a su novio directamente, pero dejaba todo insinuado. Los comentarios eran una avalancha de odio hacia él. Yo leía y sentía una mezcla de rabia e impotencia. Sabía algo que miles de personas no sabían, y ese peso me aplastaba. Pensé en hablar con alguien, pero me daba miedo. ¿Cómo explicaba todo sin que pareciera que yo estaba buscando atención? Llamé a mi mejor amiga y solo le dije que había tenido un problema con una clienta. No fui capaz de contarle la verdad completa. Sentía que si lo decía en voz alta se volvía real, y entonces ya no habría vuelta atrás. El tercer día me escribió su novio. No éramos cercanos, pero tenía mi número por temas de logística. Me preguntó si sabía algo, si ella había dicho algo sobre él. Leí el mensaje con el corazón acelerado. Estuve a punto de contarle todo. De mandarle capturas, de soltar la bomba. Pero me paralicé. Pensé en las consecuencias. Pensé en que tal vez él también estaba jugando su propio papel y yo no tenía el panorama completo. No le respondí nada concreto. Le dije que no sabía qué estaba pasando entre ellos y que prefería no meterme. Cuando envié ese mensaje me sentí cobarde. Tal vez lo fui. Pero en ese momento solo quería sobrevivir al caos que ya tenía encima. Las semanas siguientes fueron raras. Dejé de trabajar con ella, obviamente. Perdí ese ingreso fijo y lo sentí. Varias marcas que me habían contactado gracias a su círculo dejaron de escribir. No sé si fue coincidencia o si ella habló algo. Nadie me llamaba para preguntarme por qué ya no estaba con ella. El silencio fue peor que cualquier grito. Empecé a cuestionarme todo. Si había sido demasiado impulsiva. Si debí quedarme callada. Si estaba exagerando la gravedad de algo que, según ella, nadie salía herido. Pero cada vez que pensaba en los mensajes, en el cinturón, en las risas con su amiga, se me revolvía el estómago otra vez. Mi rutina cambió. Me levantaba tarde, trabajaba menos, evitaba salir a eventos donde sabía que podía cruzármela. Me sentía vigilada aunque nadie me estuviera mirando. Cada notificación me tensaba. Vivía esperando que en cualquier momento publicara algo que me involucrara. Y en medio de todo ese silencio incómodo, empecé a preguntarme si quedarme callada realmente me estaba protegiendo o si solo estaba prolongando algo que tarde o temprano iba a explotar. Me quedé pensando mucho en esa pregunta, si el silencio realmente me estaba protegiendo o solo estaba aplazando algo inevitable. Al principio me repetía que estaba haciendo lo correcto, que no era mi historia para contar, que meterme más solo iba a traerme problemas. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Yo había visto algo. Yo había leído esos mensajes. Y aunque no fui quien inventó la mentira, sí fui parte del escenario donde esa mentira se maquillaba. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente desde el inicio, tal vez nada de esto me estaría pesando tanto ahora. Si hubiera preguntado más. Si no hubiera aceptado marcar el moretón aquella vez. Si hubiera puesto límites cuando empezó a tratarme como confidente y no como profesional. Pero también sé que en ese momento yo solo veía oportunidades. Tenía 24 años, estaba construyendo mi carrera, quería estabilidad. No me sentía fuerte ni poderosa. Me sentía agradecida. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que me dejé impresionar por su fama, que confundí cercanía con confianza real. Yo quería creer que era diferente, que conmigo era auténtica. Y tal vez lo fue, pero auténtica en algo que yo no estaba preparada para sostener. Hubo días en los que casi me convencí de volver atrás, de escribirle y decirle que podíamos dejarlo así,
que yo no hablaría y que simplemente seguiríamos cada una por su lado sin tensión. Me daba miedo el conflicto, la exposición, que mi nombre apareciera ligado a un escándalo. Yo nunca quise ser parte de nada público. Siempre he trabajado detrás de cámaras. Me gusta que mi trabajo brille, no yo. Pero cada vez que consideraba callarme del todo, algo me apretaba el pecho. No sé si era culpa o coherencia, pero era fuerte. Pensaba en las mujeres que realmente viven violencia y no tienen una cámara que las respalde ni seguidores que las defiendan. Pensaba en cómo ella había convertido algo tan serio en estrategia. Y me dolía. Me dolía haber ayudado, aunque no supiera. También pensé en él. No sé si era perfecto, no sé cómo era su relación realmente. Pero sí sé que la narrativa que ella estaba construyendo podía destruirlo. Y yo, por miedo, estaba dejando que eso pasara. He cambiado desde entonces. Me volví más desconfiada. Ya no me deslumbra trabajar con gente conocida. Cuando una clienta empieza a cruzar ciertos límites, yo los marco de inmediato. Aprendí a separar lo profesional de lo personal, aunque me cueste. Pero también siento que perdí algo de ingenuidad que me gustaba tener. Antes veía oportunidades. Ahora veo riesgos primero. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco puedo decir que fui completamente inocente. Hubo señales. Hubo frases raras. Hubo momentos en los que mi intuición gritaba y yo la callé porque me convenía. Eso me pesa más que cualquier amenaza. Hay noches en las que todavía recuerdo su mirada el día que la confronté. No era miedo, no era culpa. Era cálculo. Y eso me marcó. Me hizo cuestionar cuánto de lo que vemos en redes es real y cuánto es una puesta en escena donde todos somos piezas, incluso sin saberlo. Sigo trabajando, sigo maquillando, sigo intentando construir mi nombre con lo que tengo. Pero esta historia se me quedó pegada. A veces me pregunto si callar me hace cómplice para siempre. O si hablar me convertiría en alguien que rompe códigos que no sé si me corresponde romper. Lo único que sé es que el silencio empezó a sentirse más pesado que el miedo, y hubo un momento específico en el que entendí que ya no podía seguir fingiendo que nada había pasado. Hubo un día específico en el que el silencio dejó de ser una opción. No fue algo dramático ni planeado. Estaba en mi cama con el celular en la mano, viendo cómo ella publicaba otro vídeo llorando, hablando de valentía y romper ciclos. Leí los comentarios. Miles. Gente insultándolo a él, pidiendo que lo cancelaran, que lo denunciaran. Sentí un nudo en la garganta que ya no era solo miedo, era hartazgo. No hice un live. No publiqué una historia exponiéndola. No soy así. Lo único que hice fue guardar las pruebas que había alcanzado a tomar ese día, cuando volví a su apartamento por última vez para recoger unas cosas que había olvidado. Sí, volví. Ella no estaba. Su asistente me abrió y mientras esperaba vi su celular sobre la mesa. No lo pensé mucho. Tomé fotos rápidas de la conversación que ya conocía. Mis manos temblaban, pero lo hice. En ese momento no sabía para qué. Solo sabía que necesitaba tener algo más que mi palabra. Esa noche, viendo el odio crecer contra él, le escribí. No con rabia. No con venganza. Le dije que necesitábamos hablar en persona. Nos vimos en un café pequeño, lejos de todo ese mundo de luces y cámaras. Lo vi cansado, ojeroso. Me dijo que estaba perdiendo trabajos, que marcas habían dejado de colaborar con él por imagen. Sentí un peso horrible en el pecho. Le mostré las capturas. No dije discursos largos. Solo le pasé el celular. Lo vi leer. Se quedó en silencio. No lloró. No gritó. Solo respiraba hondo como si estuviera intentando no desmoronarse en público. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Que yo lo había leído todo. Que no podía seguir callada. No sé si hice lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Lo que pasó después fue un caos que yo decidí no protagonizar. Él habló con ella. Hubo confrontaciones que no presencié. Días después, ella publicó un mensaje extraño diciendo que estaba atravesando un proceso personal y que se tomaría un descanso de redes. No dio explicaciones claras.
Solo desapareció un tiempo. Nunca supe exactamente cómo resolvieron lo suyo. Nunca me involucré más. Ella me escribió una última vez. No para insultarme. No para amenazarme. Solo para decirme que la había decepcionado. Que yo no entendía la presión que vivía. Que algún día iba a comprender. No le respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que cualquier cosa que escribiera iba a abrir otra puerta que yo ya no quería cruzar. Con el tiempo su regreso fue más discreto. Cambió un poco el tipo de contenido. Ya no hubo moretones. Ya no hubo lágrimas tan teatrales. Sus números bajaron un poco, pero siguió teniendo seguidores fieles. La gente olvida rápido. O tal vez nunca supo. Yo seguí con mi trabajo. Perdí algunos contactos, gané otros. Me costó meses dejar de sentir esa mezcla de culpa y alivio. Culpa por haber estado ahí desde el inicio. Alivio por no haberme quedado callada hasta el final. No sé si algún día voy a entender del todo por qué hizo lo que hizo. No sé si fue ambición, miedo a perder relevancia, necesidad de atención o todo junto. Tampoco sé si yo, en su lugar, habría sido más fuerte. Me gusta pensar que sí, pero la verdad es que nadie sabe de qué es capaz hasta que está bajo esa presión. Lo que sí sé es que aprendí algo que me marcó. Aprendí que no todo lo que parece vulnerable es verdad. Que hay lágrimas que venden. Que el maquillaje no solo cubre o embellece, también puede construir historias que no existen. A veces todavía me preguntan por qué dejé de trabajar con ella. Siempre doy una respuesta corta, profesional. Digo que tomé otro rumbo. Nunca cuento esto completo. Esta es la primera vez que lo pongo en palabras así, sin filtros. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a escuchar esa incomodidad que sentí desde el principio y que quise ignorar. Porque al final, lo que más me dolió no fue su mentira, sino haber traicionado mi propia intuición por miedo a perder una oportunidad. Y aunque ya no haya moretones que cubrir, todavía hay días en los que recuerdo todo y me pregunto si el verdadero golpe no fue darme cuenta de lo fácil que es convertirse en parte de algo que no refleja quién soy.